Muy buen día para todos. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión del Seminario de Estudio Virtual 2021-2S de la Maestría en Diseño. En esta sesión contaremos con la participación de 5 maestrantes que actualmente cursan la asignatura Proyecto de Tesis de Maestría. Ellos son Daniela Andrea Rodríguez Uribe, María Angélica Norato Chávez, Juan Pablo Dueñas Báez, David Fernando Pazaroca y David Leonardo Méndez Hernández. Las dinámicas de la sesión son las siguientes. Cada maestrante contará con 10 minutos de presentación y se otorgarán 5 minutos de retroalimentación para que los asistentes a la sesión puedan dar sus recomendaciones. Damos entonces la bienvenida a Daniela Andrea Rodríguez Uribe, cuya tesis es dirigida por el profesor Andrés Icart Curreo. Bueno, mi proyecto de tesis la he nombrado Diseño dialógico con el oficio alfarero de la cultura guane en su territorio en el siglo XXI. Pues básicamente de esta tesis de grado les voy a mostrar los avances, aclaraciones de lo que yo quedé en el semestre pasado, todo lo que he avanzado y el camino que voy a seguir pues en esta presentación, en este protocolo y en esta investigación. Bueno, yo tengo una tienda de artesanías, todo empezó, esta es la historia, como los antecedentes. Yo tengo una tienda de artesanías de diseño y yo hace ya casi 3 años la monté con los principios, yo soy diseñadora gráfica, con los principios de sostenibilidad artesanal, calidad de vida, ¿sí? Lo que yo pensaba inicialmente, lo que debía tener en principio un producto artesanal, ¿sí? Entonces, yo como me dedico al marketing, conocía muy de cerca el sector económico artesanal, siendo uno de los más pobres en Colombia, y donde el ingreso total de los hogares del 61% de los artesanos es inferior a un salario mínimo, y pues yo siempre pensando en la idea de poder empezar a promover maneras de vivir a través del diseño, con productos que cumplían cierto tipo de principios, ¿sí? Entonces, en este camino empecé a darme cuenta que no sabía de pronto cómo distinguir entre una artesanía y una manualidad. Y pues acá empezó todo mi interés en mi investigación entre la artesanía, y es por eso que yo desarrollé dos caminos en los que yo me encontré con 2 miradas. Uno, el de desarrollo, la noción de desarrollo artesanía, que pues está involucrada dentro de un contexto capitalista, de como una actividad económica, y otra mirada que es la mirada de sentidos y oficio, donde las comunidades actuales dedicadas a algún oficio, en este caso la alfarería, se conforman como gremio con el propósito de producir su propio sistema significante con la implementación de sus propias estrategias de resignificación, pudiendo identificar sus motivaciones y pensamientos, una semiosis de esos elementos de producción y reproducción del sentido, desde la perspectiva de la hermenéutica analógica metafórica. Esto digamos que reforzó un poco también la conclusión, pues, el pensamiento que yo tenía en mi pregunta hacia la manualidad y hacia la artesanía, porque empecé a darme cuenta que la diferencia radicaba precisamente en el sentir, en los sentires. Entonces, cuando algo está cargado de significación, definitivamente puede enmarcarse dentro de un oficio. Pues bueno, dentro de esto, con Paul Ricoeur, tuve un tema epistemológico que resolver, que acá lo tengo plasmado, incluso está en mi pared, y es, pues, ¿desde dónde me paro yo? Desde la teoría crítica del poscolonialismo y todo, pero pues me di cuenta que definitivamente esta noción era heredada del orientalismo, occidentalismo, y pues que es una de origen colonial, cosas que no coinciden con las epistemologías del sur. Entonces, basado en esto, llegué a Enrique Dussel, donde el sistema significante alrededor de un oficio revitaliza las prácticas ancestrales en la actualidad, despojándose de pensamientos colonialistas, conservacionistas, donde se plantean solo maneras de vivir, el buen vivir, ¿sí? O sea, digamos que
tratar de decir, bueno, voy a conservar esta práctica, no porque pues no corresponde a una filosofía de epistemología de pensamiento del sur, de conservación. Entonces, el origen radical de Ricoeur era del sí mismo, del ser, pero pues con la noción de la liberación, que es a través del otro, ¿sí? Eso otro, lo no humano, solo funciona si se ha tocado por el otro, o sea, los mundos solo pueden construirse si el ser ha sido tocado por otro ser, ¿sí? Ese grito de suplicio. Entonces, esto me dio a mí la aclaración sobre no voy a conservar nada, simplemente la mejor manera de que se preserve es que se siga practicando y se siga construyendo alrededor de eso y pues ahí mismo va formando su propio mundo significante. Y pues solo así es posible la construcción del mismo mundo. Basado en todo esto, con esta noción, el diseño dialógico forma una parte importante de este proyecto, pues el diseño dialógico es reflexivo con una comunidad de sentido que construye todo un sistema epistemológico en el lo no humano, logrando exaltar significaciones, signos y símbolos que conforman la comunidad de sentido. Esa comunidad de sentido está conformada también por el artesano, claramente el del oficio, el hacedor, y la comunidad de uso. Y pues dentro de toda esta comunidad siempre está como un sistema significante en los que participa como si fuera un ecosistema. La naturaleza, los animales, la ideología, los objetos, ¿sí? Y todos narran y cuentan historias. Entonces, el artefacto cargado de símbolos a manera de tejido marca las dinámicas de su uso en la vida cotidiana. Entonces, es una conversación, un diálogo entre lo no humano y lo humano. Y pues se construye una narrativa no lingüística que construye cultura. El marco de referencia y metodológico, yo tengo acá, qué pena con ustedes, tengo acá un montón de construcciones. Acá está. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señorita. Listo. Entonces, pues como ya les comentaba, Epistemologías del Sur es el lente con el que yo estoy observando la postura como investigadora que estoy teniendo de la noción donde me paro, con conceptos como el buen vivir, como el transdesarrollo, interculturalidad, multiculturalidad, sentipensar y autores que han trabajado este pensamiento. Como Eduardo Kohn, Enrique Dussel, Silvia Rivera, Orlando Borda. Y a través del diseño dialógico se construye una investigación-acción, participación para la innovación social a través de las narrativas, los diálogos de saberes para la revitalización de los oficios. Pues estos son un poco de mi marco de referencia que he estado consultando, seguiré profundizando y pues esto me ha llevado a otros autores. Bueno, acá en la metodología, básicamente, como me estoy basando en una investigación narrativa, esta investigación narrativa de la investigación por medio dialógico, que usaré una narrativa como método, pues bueno, la narrativa como tal se constituye en un método de investigación. Entonces, pues estos son unos de los autores que he estado consultando también para poder reforzar mi tema y bueno, se me está acabando el tiempo, entonces ya llevo la etapa de trabajo de campo, que pues tengo una bitácora de campo, entrevistas a profundidad estructuradas y son en 3 etapas, entonces la identificación de los agentes involucrados, la visita a los talleres de alfareros, de los miembros de la comunidad a participar, el levantamiento de la información en campo, entonces las entrevistas, los videos, fotografías, documentos que soporten la investigación,
Y pues la tercera, que es la narrativa, que viene analizar la información, que en esta etapa todavía no estoy, ya voy a llegar. Entonces yo continúo acá antes de que se me acabe el tiempo. En mi trabajo de campo he realizado un total de 12 entrevistas, 5 territorios, y pues bueno, estos son mi bitácora de campo, las preguntas que he utilizado también para entrar a profundidad. Pues bueno, esto es alguna de las conclusiones de mi trabajo, que por ejemplo la fotografía 1 es del Museo Regional de Guane de Florida Blanca, y la fotografía 2 es la manera como muelen en una de las artesanas donde asistí, es de Ana Ortiz, cómo muelen el barro y la piedra para hacer, para hacer el oficio. Y la tercera y la cuarta nos muestra el molino con el cual se muele el maíz para preparar la arepa de maíz pelado, que pues definitivamente el tejo es uno de los principales producciones que realizan estos artesanos en esta zona para la elaboración de arepa. Entonces, se nota involucrado netamente la gastronomía, también con las prácticas, o sea, a pesar de que esto tiene muchísimos años y la fotografía 2 se usa para moler otra cosa, o sea, es una tradición que se está preservando y es un diálogo en que hay conexión entre lo pasado y lo presente. Ya, acabé. Bueno, este es el cronograma que muestra pues el cumplimiento de todas las, vamos en enero, en el procesamiento en febrero, pues ya empecé la etapa del análisis de la información porque ya terminé de procesar pues el material, levantando y optimizando y organizando también sobre lo que voy a empezar a trabajar. Muchas gracias. Vale, Daniela, muchísimas gracias. Muy interesante tu presentación. Abrimos espacio entonces para la retroalimentación. Si tienen alguna duda o recomendación que puedan hacerle los profesores o maestrantes, siéntanse libres de abrir el micrófono o pedir la mano o como consideren mejor. Creo que la profe Daira Sí, está pidiendo la mano. casi no encuentro Continúa, dónde profe. levantar la mano. Bueno, hola Daniela. Buenas tardes, muchísimas gracias por tu presentación. Estaba diciendo que, bueno, 10 minutos obviamente es muy poco tiempo y lo sé que cuadrarse para 10 minutos es una cosa bastante exigente. Entonces, un poco para hacer más eficiente la comunicación, yo te recomendaría como armar una estructura que permita que uno rápidamente se ubique en tu trabajo, porque lo que me queda a mí es como una referencia al marco de referencia, bueno, perdón por la redundancia, al marco de referencia en el cual te estás apoyando para desarrollar la presentación. Lo encuentro coherente con la aproximación al artefacto que quieres hacer y al oficio, digamos que hay coherencia allí, pero a mí me queda faltando conocer los objetivos, o sea, está bien el marco, partes de tu experiencia personal para decir, bueno, yo soy diseñadora gráfica, tengo esta experiencia y por esto es que empiezo a hacer esto, pero sí nos falta como encontrar los límites de la investigación, o sea, exactamente qué te planteas, hasta dónde quieres llegar, cuáles son esos alcances, para que podamos tener una mejor comprensión del proyecto. Entonces, básicamente mi comentario iría con eso, como marcar siempre claramente el marco de la investigación, específicamente objetivos, alcances, y ya a partir de ello sí uno puede empezar a plantear el marco de referencia, la metodología, pero uno como evaluador o como auditorio está ubicado hacia dónde vas. Me llama muchísimo la atención lo de la investigación narrativa, me parece una herramienta aquí supremamente pertinente. Me queda quizás también un poquito suelta como la relación con la maestría en diseño, o sea, cómo esto se instala en el contexto de la maestría en diseño. Listo, eso es básicamente. Muchas gracias, Daniela. Gracias, profesora Daira. Creo que el profesor Miguel Rolando estaba pidiendo la mano, pero ya no lo veo. Sí, listo, creo Hola. que ya se acaba de conectar. Sí, gracias, Robinson. A ver, trato de conectar mi cámara también. Listo. Bueno, también gracias, Daniela, por tu presentación. Yo siento que dices, digamos, dentro del abordaje metodológico que planteas,
hablas de investigación, acción participativa, eh, pero, y bueno, y también de, de prácticas, sentires, pero lo que muestras, digamos que me distancia un poco de ese abordaje metodológico. Entonces, digamos que ahí me parece que convendría revisar si, digamos, de qué manera sería tu participación, digamos, como esa, eh, si estamos hablando de investigación, acción participativa, pues cómo participarías. Y también la idea de acción, digamos, si de alguna manera dentro de tu proyecto puede caber la idea de plantear la elaboración de ciertos objetos como manera de dinamizar la indagación que estás haciendo. Entonces, pues creo que hay, digamos que siento que has identificar una serie de personas, que me parece que ahí va a ser clave, ¿no? Y también de las prácticas de esas personas, de esos alfareros. Y siento que entonces habría que afinar un poquito esa idea de, de cómo quieres hacerte parte de ese, eh, digamos, de ese oficio en el que estás. O sea, yo sé que estás muy cerca del asunto, pero dentro del proyecto no se entiende todavía cómo es ese aspecto, ¿no? Entonces yo siento que ahí hay unas posibilidades interesantes, además de hacer que avance y que resulte en algo bien, bien interesante. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesor Rolando. El profesor Juan de la Rosa también tiene la mano levantada. Sí, pero voy a ser yo muy corto y son dos cosas. La primera es que un poco como ampliando lo que dice Rolando, que uno de los principios de investigación y acción participativa, la acción está basada en una intención de solución de un problema. De hecho, en la mayoría de textos de investigación y acción participativa definen que la investigación y acción participativa no tiene una pregunta de investigación, sino un problema de investigación. Es decir, que existe una situación problemática que tú estás con la comunidad dispuesta a resolver y que el papel que tiene la investigación y acción participativa es un papel de seguimiento de ese proceso de resolución del problema y la acción de investigación estaba en la recolección cualitativa del proceso que se lleva a cabo. Entonces, dos cosas con respecto a eso. Lo primero, que definas muy bien si es o no investigación acción participativa, cuál es tu rol dentro de esa investigación acción participativa, cuál es el problema que estás enfrentando con la comunidad y finalmente que si decides que eso va a ser, tienes que llevar ¿cómo se llama? Agenda, eh, se me olvidó el nombre, tu diario de campo permanente de todo el proceso, porque realmente tú no obtienes, al final del trabajo, tú no obtienes unos datos cuantitativos de evaluación, sino que tú obtienes unos datos cualitativos de descripción de cómo el problema fue llevado, cómo sucedió esa solución del problema. Y lo segundo, que hay una cosa para que tengas en consideración de la parte metodológica y teórica que tú estás abordando, y es que tú abordas unas metodologías o una base teórica que de alguna manera la idea de esa visión de lucha contra el occidentalismo, orientalismo y la visión colonial, inclusive como una visión colonial, o sea, la decolonización como una visión colonial, tiene el problema de que eventualmente llegas al punto de que la misma definición de lo que es diseño y artesanía y acción humana empieza a ser borrosa, porque el diseño como tal es una definición occidental. Entonces empieza a entrar en el vacío en el cual para entender o para aportarle al diseño estás saliéndote de la definición del diseño, ¿sí? Y ahí es cuando empiezan a haber preguntas que son extrañas, como tú dices, por ejemplo, que tú tienes una tienda de diseño, de artesanías de diseño. Y uno queda con la pregunta de qué es realmente artesanías de diseño. ¿Sí? Entonces, como encontrar cuál va a ser ese lugar donde te vas a parar que sea cómodo para ti, para lo que tú quieres plantear metodológicamente y teóricamente, pero que no choque de alguna manera con una lógica teórica que vas a utilizar como base, que es teoría de diseño.
Gracias. Muchas gracias, profesor Juan de la Rosa. Y muchas gracias, Daniela, por tu presentación. Invitamos entonces a María Angélica Norato Chávez a presentar su proyecto de tesis, una tesis dirigida por Daira Yamil Hernández Romero. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es María Norato, soy diseñadora industrial, especialista en diseño y desarrollo de producto. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto de tesis de maestría, cuya directora es la profesora Daira Hernández. Como pueden ver en pantalla, este es el contenido de mi presentación. Bueno, y empecemos. El título de mi proyecto es Diseño para el desarrollo de la agencia en niñas y niños de 10 a 11 años. Es un estudio sobre cómo la implementación de dinámicas de diseño participativo contribuye al desarrollo de la agencia en las niñas y niños a través de un proceso de construcción de conocimiento que incluye la educación en diseño y el desarrollo personal y social en el programa de escuela primaria en Bogotá. Cabe aclarar que lo que se entiende por agencia, y agencia es esa capacidad de tener voz, elección y empoderamiento. ¿Por qué estoy desarrollando este proyecto? Principio por mi formación profesional. Actualmente me desempeño como docente dentro del currículo de bachillerato internacional. Tengo un interés personal por el diseño participativo, el diseño sistémico y el desarrollo de habilidades a través del diseño, en este caso particular en la agencia. ¿En dónde estoy desarrollando el proyecto? En el colegio donde laboro. Es un colegio internacional, valga la redundancia, de currículo de bachillerato internacional que se encuentra ubicado en Bogotá, Colombia. ¿Con quién estoy desarrollando este proyecto? Se está desarrollando con el programa de escuela primaria. Aquí pueden ver todos los actores involucrados a lo largo del proyecto, en específico con el grado cuarto, y la implementación se está haciendo con el grado cuarto A, que está compuesto por una directora de grupo y 22 estudiantes de 10 a 11 años. ¿Cómo estoy desarrollando el proyecto? A través del rediseño de la exhibición del programa de escuela primaria. Para efectos de esta presentación voy a llamarlo el proyecto de exhibición, que es el proyecto que culmina todo el programa de escuela primaria dentro del currículo de bachillerato internacional. Cuando estoy realizando este proyecto, empecé en el segundo semestre del año 2020 y voy a terminarlo en el primer semestre académico del año 2022. Empecemos con los objetivos. Mi pregunta de investigación es de qué manera la implementación de dinámicas de diseño participativo con la comunidad educativa del bachillerato internacional y la inclusión de la educación en diseño dentro del proyecto de exhibición contribuyen al desarrollo de la agencia en estudiantes de cuarto grado. Mi objetivo general es explorar cómo la implementación de dinámicas de diseño participativo con la comunidad educativa del bachillerato internacional y la inclusión de la educación en diseño dentro del proyecto de exhibición contribuyen al desarrollo de la agencia en los estudiantes de cuarto grado. Mi primer objetivo específico es identificar las oportunidades y prácticas que promueven el desarrollo de la agencia en el proyecto de exhibición y cómo los profesores, los materiales didácticos y los planes de estudio lo apoyan. Para este objetivo específico, mis objetivos metodológicos son revisar el estado actual del proyecto, las etapas, los materiales didácticos existentes, las perspectivas de los profesores relacionadas con el desarrollo de la agencia. También hacer la medición de la agencia de los alumnos a través de una herramienta que se llama Escala de Agencia Personal y Empoderamiento. Mi segundo objetivo específico es definir qué oportunidades, prácticas y dificultades afrontan los estudiantes y los profesores a lo largo del proyecto de exhibición y cómo se pueden potenciar abordando la educación en diseño. Para este objetivo específico, mis objetivos metodológicos son definir los aspectos de la agencia, definir qué aspectos de la agencia y qué aspectos del desarrollo del proyecto de exhibición no están siendo soportados, adaptar, diseñar y aplicar los instrumentos de recolección de datos,
descubrir las relaciones entre los resultados de la medición de la agencia, las habilidades y competencias del diseño y el mapa del proyecto para seleccionar los elementos a intervenir. Aquí se va a hacer una triangulación de datos. Y por último, concluir colectivamente construir colectivamente las experiencias de aprendizaje y las herramientas que promueven el desarrollo de la agencia a partir de los elementos seleccionados. Mi tercer objetivo específico es medir el impacto de la inclusión de dinámicas de diseño participativo y de la educación en diseño en el proyecto de exhibición para el desarrollo de la agencia en comparación con la forma tradicional de desarrollar el proyecto de exhibición. El objetivo metodológico aquí es el impacto de la inclusión de la educación del diseño en el proyecto de exhibición en relación con el desarrollo de la agencia y los otros proyectos de exhibición que no han sido intervenidos. La metodología de mi proyecto es el doble diamante. En la parte superior pueden ver cuáles son los actores que están involucrados en cada una de las etapas. En la parte inferior vemos cuál es el objetivo de cada una de estas etapas y en la parte central vamos a encontrar qué se ha estado realizando en cada una de las etapas. En azul podemos ver en una etapa inicial se hace un mapeo general del proyecto, un estado actual del proyecto, en una etapa central a lo que se va a llegar muy pronto es a realizar el brief general del proyecto de exhibición con la inclusión del diseño y a donde se quiere llegar en una etapa final es a unas iteraciones del proyecto de exhibición. Este es mi plan de trabajo. En la parte izquierda, en blanco, encontrarán las etapas que ya se han realizado. En este momento nos encontramos en la quinta etapa. En la parte derecha encontrarán en azul las etapas por realizar. Entonces, en una primera etapa se hizo la socialización del proyecto con el objetivo de adquirir los permisos necesarios para el desarrollo y la implementación del mismo. En una segunda etapa se hizo un mapeo general del proyecto, un mapeo sistémico. En la tercera etapa se realizaron talleres de prototipos, de prototipado, en donde se hizo una selección inicial de los elementos. En una cuarta etapa se hizo la medición de la agencia con los estudiantes. En la quinta etapa, que es en la que nos encontramos, ya se hizo el taller sobre el mapa de viaje del proyecto como tal. Hace falta hacer unas entrevistas semiestructuradas aún. Y lo que nos queda por venir es en una sexta etapa hacer un taller de sondas donde se va a hacer la triangulación de datos para pasar a la séptima, donde vamos a hacer el brief general del proyecto de exhibición. Pasamos a la octava etapa donde es taller de prototipado con el objetivo de realizar un kit de herramientas que se va a implementar con los niños. Para llegar a la novena etapa, que es un ajuste e implementación del desarrollo de la agencia. Y en la etapa número 10 volvemos a hacer la medición de la agencia para ver cuáles cambios han transcurrido una vez el proyecto ha culminado. En una etapa onceava vamos a hacer la recolección de datos y por último se va a realizar la socialización de los resultados. Bueno, acá pueden encontrar las referencias de mi proyecto y bueno, fui un poquito más rápido de lo que era, lo siento. Y bueno, muchas gracias a todos. Me gustaría escuchar sus comentarios y retroalimentación. Sí. Vale, María, muchísimas gracias. Vale. Los invitamos entonces, profesores y estudiantes, a dejarnos o a comentarnos sus dudas o recomendaciones. Listo. El profesor Juan de la Rosa ha levantado la mano. Si quieres, profe, continúa con tus recomendaciones. Pues, María Angélica, lo primero es felicitarte por la organización de tu plan. Creo que está muy organizado lo que presentas y eso pues ayuda a entender mucho lo que estás intentando hacer. Me imagino que es un análisis, esa comparación que tú quieres hacer es un análisis cualitativo, no cuantitativo. Sí, sí, sí. Ok.
Lo otro es que cuando tú planteas la pregunta inicial y el título donde planteas como la generación de agencia a través del diseño, queda la duda de, como diseño es un término tan amplio, donde puedes hablar de metodologías de diseño, de investigación de diseño, de la aplicación del diseño, de la enseñanza del diseño. Queda un poco de duda cuando dices generación, a mí por lo menos, generación de agencia a través del diseño, porque no sé si es que tú vas a hacer un diseño aplicado, o sea, en el título me refiero. No se entiende si lo que tú vas a hacer es un diseño y aplicarlo, o si digamos que en la enseñanza del diseño, que luego uno lo entiende ya cuando estás haciendo el plan, pero de pronto el título debería ser un poco más específico en ese sentido. A mi modo de ver, pero pues es decisión, ¿no? Gracias, profe. Muchas gracias, profesor Juan. Y muchas gracias, María, por tu presentación. Damos paso entonces al siguiente estudiante, Juan Pablo Dueñas Báez, cuya tesis está siendo dirigida por el profesor Miguel Rolando Ruiz Díaz. Bueno, en este momento, bueno, algunos ya conocen parte de mi proyecto, pero en este momento se está llamando Relaciones entre el diseño y el oficio en la búsqueda de una nueva relevancia de los oficios tradicionales en la Fundación Escuela Taller de Bogotá. Mi director de tesis es el profesor Miguel Rolando Ruiz, como ya lo mencionaron, y este es el título principal en el que voy a ahondar un poco porque estoy apuntándolo hacia allá, puede que cambie, pero en este momento la investigación me está arrojando hacia ese punto. Un pequeño acercamiento a manera de resumen de lo que ha pasado en estos 3 semestres, muy resumen, en cuanto a hallazgos. Empezó esto como un tema intuitivo desde la docencia en la Fundación Escuela Taller de Bogotá, donde yo era docente en temas de diseño y empecé a encontrar algunos temas de tensiones entre teoría y práctica, de problemáticas laborales, y asimismo lo evidencié en el primer título, que era para mí en ese momento era un conflicto entre competitividad y patrimonio en la pedagogía. Según digamos, estas revisiones literarias, acercándome ya a políticas públicas, a lo que planteaba la misma escuela, me empecé a acercar más a este tema de lo que planteaban esas políticas públicas y la investigación me fue llevando a ese punto. Y volqué un poquito de la mirada al Ministerio de Cultura en el segundo semestre para empezar a fijarme más en detalle de cómo planeaban y cómo eran estos tomadores de decisiones. Para en este semestre el gran hallazgo fue mirar el diseño. Finalmente empecé a incluir el diseño directamente y mirar qué tenía que ver el diseño con los oficios. Y esas son digamos, los hallazgos y las indagaciones conceptuales más fuertes que he tratado y que voy a seguir ahondando en ellas. Entonces me voy con unos hallazgos históricos y conceptuales entre estas relaciones entre diseño y oficios y acercamientos con entrevistas al Ministerio de Cultura y a diferentes roles de la cultura y el patrimonio. Entonces por eso voy llegando a este título, pero les voy a describir por qué las palabras que uso en este título, en este acercamiento del tercer semestre. Entonces ese era un poquito un paneo evolutivo de estos 3 semestres a grandes rasgos. Y los introduzco un poquito a lo que el Ministerio de Cultura, me tengo que parar desde el Ministerio de Cultura porque es un programa nacional de escuelas taller de Colombia y ellos son los que proponen esto. Entonces tengo que fijarme por qué toman ellos las decisiones. Me empiezo a fijar que ellos hablan del desarrollo social, de salvaguardar el patrimonio, de los territorios y de un diálogo entre los jóvenes, los maestros de oficios en diferentes regiones de Colombia para impulsar emprendimientos creativos. Entonces ya empiezo a encontrar pues muchos indicios de lo que ellos buscan y empiezo también indirectamente a encontrar relaciones con el diseño, pero aún no las menciono tan de manera directa. Hay diferentes capas que también voy a hablar más adelante, que es importante mencionarlas y que van a nutrir conceptualmente este proyecto. Entonces, inicialmente también hacemos un paneo por todas las zonas donde están las escuelas taller de Colombia, que es un programa nacional, yo enfocándome en las escuelas taller de Bogotá, porque pues el caso que voy a estudiar y que me voy digamos, a enfocar un poco más es ahí, pero es importante darme cuenta del contexto general de lo que implican estas escuelas taller, cómo funcionan
funcionamiento social, cultural, económico, por supuesto, del mismo patrimonio y del mismo oficio. Entonces, para mí es importante indagar esta parte. Y también el profe me guía un poco por algunos modelos como este, por ejemplo, el enfoque de diseño basado en la visión, donde va de lo concreto al abstracto y hay una tensión entre estas dos, y yo pues me empiezo a fijar un poco en lo que pasa en mi proyecto y en los oficios tradicionales, en las escuelas taller, lo que impacta directamente, los temas que impactan directamente a estas escuelas. Y esto lo cierro acá, listo. Y cómo estos temas concretos también se ven impactados por temas más abstractos y teorías más abstractas que me van a servir para iluminar mi proyecto. Y asimismo, pues me baso en literatura que me va a ayudar. Las que están más pequeñas son las que me han ayudado a llegar hasta acá. De pronto no están tan directamente involucradas en este momento, pero me han ayudado a llegar a iluminar, digamos, mi proyecto, que son estas bases formativas de la Fundación Escuela Taller, algunas metodologías, algunas teorías decoloniales, que es importante y más adelante les cuento por qué. Pero las que empiezo a poner de manera un poco más jerárquicamente importantes, más grandes, son las políticas públicas de educación, las políticas del Ministerio de Cultura frente a las escuelas taller, y esta más grande de todas que me empieza a interesar, nos empieza a interesar mucho más, son las relaciones entre el oficio y el diseño, que es como nuestro tema aquí de mayor interés. También ya hay unos textos que empezamos a referenciar, y ubicamos esto como, ya lo empezamos a categorizar, como estas políticas públicas, estas del Ministerio de Cultura y estas relaciones del diseño, nos empiezan a dar unos hallazgos delimitadores del propio proyecto. Y aquí lo pongo grande como parte número 1, y por eso está en el mismo título de mi proyecto. Entonces, ya empezamos a agrupar como esos pequeños impactos o esos temas que impactaban inicialmente los oficios, pues tienen un soporte literario y atrás teórico también que tenemos que estudiar para entender cómo funcionan el tema de las escuelas taller, de los oficios y su relación con el diseño. Rápidamente, en esto no voy a ahondar mucho, pero pues muestro a grandes rasgos 3 líneas de tiempo: una de las escuelas taller, otra del diseño y otra de las artesanías, artes y oficios en el mundo y en Colombia. Directamente en Colombia es lo que me interesaba, y empiezo a trazar unas relaciones que hay entre ellos, unas relaciones pues importantes, no gratuito, que por ejemplo en los esquemas de aprendizaje de los oficios venga de una tradición europea, pero se combina con métodos indígenas y afroamericanos, y de ahí para adelante pues van a haber algunas coincidencias, pero pues no gratuitas, de cómo en Colombia se asume el sistema europeo, y esto asimismo se influye en el diseño de la misma escuela Bauhaus, de la misma tradición académica. Empieza a pasar aquí en Colombia también con el mismo diseño gráfico, pero también empieza a suceder un híbrido con las primeras escuelas de diseño gráfico en Colombia. Asimismo, en las escuelas taller también encontramos este origen europeo, y es la Agencia Española de Cooperación Internacional quien instaura este modelo acá en Colombia. Entonces, no es gratuito las relaciones conceptuales que vamos a encontrar, porque históricamente están muy fuertes estas relaciones acá. Paso a la siguiente. Metodológicamente y en la práctica también hay unas nociones y hay unas percepciones complejas entre el diseño y los oficios, y a veces hay unos pedestales entre uno y otro. Hay autores que afirman que, por ejemplo, el diseño dejó de ser un oficio para convertirse en una profesión, y pasan de un lado al otro. Entonces nos empezamos a indagar por qué jerarquizar uno y el otro, y por qué si los queremos ubicar y queremos entender las relaciones entre diseño y oficio, ¿qué es lo que pasa con ellas? ¿Están superpuestas? ¿Es una más alta que la otra? ¿Es más grande que la otra? ¿Es una en función de la otra? Esas son preguntas que empiezan a atañerme y a ser muy fuertes en el proceso, y había autores como Tim Goy que nos empiezan a iluminar un poco con esta vida de las líneas, y cómo no es tan uno sobre otro, sino es una relación más, como decía en algún momento el profe, más como una soga que se entrelaza unas con otras. Entonces empiezo a entender la relación más allá de esta intuición inicial, no como hay cosas en común que comparten el oficio del diseño, sino más como una figura que tenemos aquí a la derecha,
que son, se entrelazan constantemente entre los antecedentes históricos, el mismo aprender haciendo, la enseñanza y aprendizaje del diseño, se separan en algunos momentos como en temas de innovación, en temas conceptuales, y como actividad conceptual el diseño también se empieza a separar, pero hay unas relaciones muy fuertes que empiezan a pasar, y en el entendimiento de estas relaciones quiero iluminar esta problemática que empiezo a entender. Tengo unos encuentros con tomadores de decisiones en el Ministerio de Cultura. Estos son como a grandes rasgos, pero tengo un resumen aquí más adelante, con el viceministro de Fomento Regional y Patrimonio, donde concluimos que va a haber una nueva ley donde lo que quieren es integrar diferentes ministerios de cultura para, en función de los oficios tradicionales y de potencializarlos. Por otro lado, hay expertos también como Liliana Patricia Ortiz en el tema de cultura y patrimonio, donde ella sugiere que no solamente hay que tener en cuenta la oferta, sino la demanda y la formación de nuevos públicos, y eso lo tengo que tener en cuenta también si quiero tener esta nueva relevancia que ofrezco. Y hay un gran hallazgo en este último punto, y es el hecho de encontrarme con una nueva oficina que se llama una oficina de innovación del Programa Nacional de Escuelas Taller, y ellos lo que buscan es generar una nueva política pública donde la innovación y el diseño estén más presentes. Entonces, este gran hallazgo es lo que me da este nuevo título de las relaciones entre el diseño y oficio en la búsqueda de una nueva relevancia de los oficios tradicionales en la Fundación de Escuelas Taller de Bogotá. Entonces, lo que me pregunto y que me quiero preguntar a través de continuar con esta investigación es cómo son estas relaciones entre el diseño y el oficio para la nueva relevancia. Y nueva relevancia porque es lo que se está buscando a través de estas nuevas nociones de oficios tradicionales en Colombia, y bueno, con este departamento de innovación. Y ya para cerrar, está el tema de, pues, en los objetivos específicos, quiero analizar los aspectos históricos de los oficios tradicionales de Colombia, desde sus orígenes hasta la actualidad, paralelamente con el diseño, como ya empezamos a hacerlo, para entender las conexiones estructurales que hay entre una y otra. Por otro lado, comprender de qué se trata esta nueva relevancia de la que me habla el mismo ministerio y esta nueva oficina que crean para los oficios en búsqueda en ese departamento, y cómo el diseño puede impactar en cómo esas relaciones me van a iluminar para este impacto que el diseño puede aportar acá, y comparar las relaciones filosóficas y conceptuales entre el diseño y los oficios en búsqueda de un conocimiento que aproxime a la Escuela Taller de Bogotá a la búsqueda de nuevas mejores políticas educativas. Y ya, en los 10 minutos. Gracias. Listo, Juan Pablo, muchísimas gracias. Damos entonces inicio como a la parte de retroalimentación y preguntas. Si algún profesor o estudiante quiere hacer una retroalimentación. Creo que el profe Juan de la Rosa tiene la mano levantada, pero no estoy seguro si es para esto, para la retroalimentación anterior. No, se quedó levantada. Ya la bajo. Vale, profe. Yo quisiera agregar un texto que puse disponible en el chat, que es la última publicación de la política de fortalecimiento de oficios que salió hace poco tiempo, y que no sé si tal tienes en tu bibliografía y tus referentes para tenerlas en cuenta en la búsqueda que estás haciendo. Simplemente eso. Y la tesis del profesor William Vázquez, que me quedó mal escrito en el chat aquí, es toda la historia de la división del mundo de las artes y el mundo de los oficios. Es una tesis que recogió claramente toda esa decisión política de poner en la academia el mundo de las artes y dejar en el campo de lo profesional el mundo de los oficios. Esa tesis te dará soporte teórico y conceptual histórico de las decisiones que en el país repartieron eso en el universo de un lado y el otro. Y tampoco te veo en las referencias que estás teniendo el mirar un antecedente que está detrás de las escuelas taller y en la reivindicación o la salvaguarda o la presentación o administración de lo que eran los oficios y las tradiciones de este país, que es toda la documentación que no sé dónde estará ahora, puede ser que esté en el CENDAR, en la oficina en la Biblioteca de Artesanías de Colombia, que es todo el archivo del Museo de Artes y Tradiciones de este país, que lo manejó Ligia de Biesner, y ahí hay una información valiosa de tomas de decisiones en relación a eso, porque el Museo de Artes y Oficios, con la presencia de todas estas señoras que decidieron
cómo se fortalecían todas esas cosas, fue lo que creó después la escuela de Santo Domingo por un lado, lo que propicia después en la exploración. Nada más que eso por ahora. Muchísimas gracias, profe Andrés, muy amable. Vale, profe Andrés, muchísimas gracias. Si alguien más quiere hacer algún otro comentario o pregunta o recomendación. Bueno, muchas gracias Juan Pablo por tu presentación y muchas gracias a los profesores por la retroalimentación. Invitamos a David Leonardo Méndez Hernández, cuyo director es el profesor Javier Ricardo Mejía Sarmiento y cuyo codirector es Richard Leonardo Muñoz Muñoz. Bueno, mi nombre es David Leonardo Méndez, soy diseñador gráfico de la Universidad Nacional, especialista en diseño multimedia también de la Nacional y pues ahora estudiante de la maestría en diseño. Les voy a presentar mi proyecto que está siendo dirigido por el profesor Javier Ricardo Mejía y codirigido por Richard Muñoz. El título de mi proyecto en este momento es Mecánicas de juegos de rol para revisar consecuencias éticas de las decisiones de diseño en ecosistemas digitales. Este texto me va a tomar la libertad de leerlo. Es un texto como contextual para ponerlos como en la situación de la investigación y del proyecto. Entonces, en los juegos de rol, los jugadores se ponen en los zapatos de personajes y toman decisiones mediadas por alineaciones morales asignadas a estos dentro de situaciones hipotéticas. Y así construyen en equipo una historia dentro de un mundo de ficción. En contextos productivos, los diseñadores digitales, pongo diseñadores entre comillas porque no me refiero solamente a la definición de un profesional del diseño, sino a otros profesionales que asumen roles y asumen acciones de diseño. Los diseñadores digitales tratan de involucrar o al menos ponerse en los zapatos de otras personas y comunidades y en equipos toman decisiones para construir ecosistemas digitales que transforman futuros. No es fácil evidenciar en corto plazo el impacto y consecuencias éticas de las decisiones de diseño en los proyectos y los entornos donde se ejecutan. Pero en los juegos de rol, las consecuencias y la transformación del entorno son el motor de construcción y avance de la historia. Este es un diagrama muy sencillo para tratar de explicar cuáles son las bases conceptuales de mi proyecto. Todo está enmarcado dentro de los procesos de definición estratégica de ecosistemas digitales y tengo dos conceptos clave como puntos centrales. Por un lado estamos hablando de mecánicas de juegos de rol, por el otro lado estamos hablando de diseño sistémico apoyado por un enfoque del diseño sistémico que es diseño para el cambio sistémico. Y en el punto de encuentro entre estos dos conceptos aparece mi intención principal investigativa, que es buscar una revisión de consecuencias éticas en escenarios futuros. Estos conceptos básicos los apoyo principalmente en algunos autores. Estos son como los autores principales para cada uno de los tres conceptos básicos. Por el lado de diseño sistémico estoy referenciando a Jones y Kijima, que hablan que al tratar de integrar un pensamiento sistémico y sus métodos, el diseño sistémico aterriza un poco la idea del diseño centrado en el usuario a sistemas mucho más complejos que involucran múltiples actores. Entonces, la idea de meterme con diseño sistémico es amarrándola con la idea de que mi foco de investigación son los ecosistemas digitales, que son normalmente proyectos que involucran y tienen un efecto en espacios mucho más amplios. En cuanto a los juegos de rol, estoy tomando un término, una descripción del concepto de juego de rol dado por McKay en 2001. Habla de un sistema episódico y participativo de creación de historias que incluyen reglas cuantificadas que ayudan a un grupo de jugadores y al Game Master a determinar cómo se resuelven las interacciones espontáneas de sus personajes ficticios. Y en cuanto a diseño ético, estoy referenciando a Chan en el 2018,
habla del diseño ético con tres diferentes maneras de relacionar diseño y ética. Uno pueden ser los problemas o conflictos éticos que surgen cuando los diseñadores manejan reglas que son aplicadas a los objetos que diseñan. Lo segundo es cuestionar la misma elección de los diseñadores cuando están creando y diseñando. Y la tercera es considerar cómo el diseño puede modificar o cambiar nuestra noción actual de ética. El enfoque que toma mi investigación va un poco más alineado hacia la segunda, pero igual está permeada por los otros dos. Esta es mi pregunta de investigación en este momento, entonces busco cómo incentivar la discusión sobre las consecuencias éticas de las decisiones de diseño en procesos de definición de ecosistemas digitales usando mecánicas de juegos de rol. El objetivo general, muy amarrado a la pregunta, la intención es plantear estrategias que aprovechen las fortalezas de las mecánicas de los juegos de rol para incentivar la discusión sobre las consecuencias éticas de las decisiones de diseño en procesos de definición de ecosistemas digitales. Este es un diagrama muy a grandes rasgos de cómo es el proceso, cómo está definido el proceso de desarrollo del proyecto y las diferentes metodologías que están involucradas. Empiezo con una investigación, un proceso de análisis comparativo, por un lado, revisando el Systemic Design Framework del Design Council y otras herramientas de diseño que están amarradas con el concepto de diseño ético. Por el otro lado, estoy haciendo también un análisis comparativo de mecánicas dentro de sistemas de juegos de rol. A partir de eso se construye o pretendo construir un prototipo metodológico al que estoy llamando tentativamente. El prototipo me va a permitir probar la idea que tengo, que es ofrecer una herramienta que ayude a incentivar esas discusiones en el contexto de la definición estratégica de proyectos digitales o ecosistemas digitales. Entonces, luego de tener el prototipo, se van a hacer un testeo de estos prototipos, entrevistas y encuestas con los participantes de las sesiones de testeo. Dentro de este proceso, la idea es iterar y hacer un par de iteraciones para mejorar el prototipo. Estas encuestas y entrevistas están divididas. Inicialmente va a haber una discusión y va a haber una definición de indicadores de uso de la herramienta. Esta discusión también se va a ir hacia el lado del negocio, ya que hay un conflicto entre los intereses de discutir las consecuencias éticas versus los intereses de negocio. Estoy hablando de un ambiente productivo. Entonces, acá tengo identificados varios directores de agencias digitales o directores de proyectos digitales que me van a ayudar a entender un poco la posición desde el punto de vista de negocio frente a la ética y el diseño. Voy a tratar de revisar también, después de hacer los testeos, el impacto sobre resultados de diseño, si se afectó de alguna manera el resultado del diseño al usar el prototipo, y una medición de aceptación o fricción de la herramienta. Entonces, qué tan fácil de adaptar o qué tanta fricción pudo haber generado en el proceso de diseño. Estoy basándome, como les había dicho antes, en el Systemic Design Framework. Es una evolución que viene desde el doble diamante de 2004 y el Framework para la Innovación de 2019, dándole un enfoque mucho más sistémico que contempla no solamente el proceso de creación y de definición, el proceso de convergencia y divergencia, sino que amplía la visión hacia conexiones, relaciones, leadership y storytelling, y involucra muchos más actores dentro del proceso. En esta parte estamos viendo como dentro del diagrama inicial, pues como en qué parte del proceso estamos parados. Luego, parte del análisis comparativo que ya se ha adelantado es revisar herramientas similares que referencien mecánicas de juegos de rol o herramientas metodológicas que ayuden a revisar procesos de diseño ético. Esto sería como en la parte de la mitad, que es mi interés principal. Acá tengo pues varias herramientas que ya he revisado y otros referentes
similares. Y en cuanto a sistemas de juegos de rol, que es la parte de acá, estamos hablando de las mecánicas principales. Cuando hablamos de juegos, hay partes narrativas y partes de mecánicas de juego. Me estoy enfocando mucho más en la parte de mecánicas para encontrar herramientas que me ayuden a plantear este prototipo metodológico. Actualmente el enfoque de mi análisis comparativo está centrado en 4 sistemas de juego. Estos no son exclusivos de un juego en particular, sino que son sistemas que permiten crear y que han creado muchos juegos con reglas diferentes y maneras de funcionar diferentes y mecánicas diferentes. Frente a esto estoy planteando muy rápidamente un brief para plantear o explicar el prototipo que estoy desarrollando. Entonces, básicamente se quiere plantear un prototipo que funcione para equipos de definición y desarrollo de proyectos digitales, diseñadores, desarrolladores, gerentes de proyecto e incluso inversionistas, con el objetivo de incentivar la discusión sobre las consecuencias éticas de las decisiones de diseño en estos procesos de definición, a través de herramientas metodológicas que aprovechen las fortalezas de las mecánicas de los juegos de rol. Entonces, el prototipo tendría este objetivo que es diferente al enfoque que tiene el proyecto de investigación. Esto es un resumen de en qué va el prototipo. Traté de hacer un diagrama que más o menos definiera el funcionamiento y las mecánicas del prototipo. Muy inspirado obviamente por cómo está planteada la estructura del design, del Systemic Design Framework del Design Council. Tengo 3 momentos principales en el prototipo, 3 momentos de juego: la construcción de mundos, la creación de personajes y la exploración de escenarios. Desde un lado se ve la construcción de mundos, acá estamos hablando de exploración de escenarios y creación de personajes. Todo esto pasa una vez se han construido los mundos, este espacio de la mitad es el espacio de juego, que en últimas va a terminar construyendo historias, y los actores principales dentro del proceso de juego son los personajes y el Game Master. La idea es que con el mundo que se define se planteen unos escenarios, dentro de esos escenarios se abren unas decisiones. Esas decisiones generan unas consecuencias que a su vez se ven reflejados en cambios dentro del mundo. Entonces, los escenarios y los cambios se ven reflejados sobre el proceso de construcción de mundo. Las decisiones y las consecuencias ayudan al avance de la historia. Y por un lado tenemos los escenarios y las decisiones que toman los personajes y las consecuencias y los cambios que están más o menos mediadas por el Game Master. Esto es un proceso cíclico que va alimentando todo el proceso de juego. En este momento, el estado actual es, estoy ya, después de hacer el análisis comparativo de mecánicas y de sistemas de diseño, estoy en el proceso de la construcción del prototipo metodológico. Ya tengo una versión beta que va a seguir puliendo, y luego de esto, que es los próximos pasos, inicio con el proceso de testeo e iteración para empezar a medir las implicaciones del uso de este prototipo dentro de los diferentes proyectos que voy a validar. Y eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. Quedo súper pendiente a comentarios, preguntas y aportes. Muchísimas gracias. Vale, David, muchísimas gracias por tu presentación. Damos espacio entonces para retroalimentaciones. Bien, yo te dejé en el chat varios textos que me parece que pueden servir para entender o construir un poco un tema que tiene que ver con las claridades de lo que implica decidir en ética, no porque esté hablando de ética los textos, sino por las nociones que están detrás de quienes están pensando decisiones, digamos. Hay un texto de Luis Villoro que es Saber, Creer y Conocer, que ayudaría a precisar un poco el universo de esas nociones de cómo veo, pienso y entiendo, comprendo y analizo lo que uno es o los otros son. Diseño y delito de Foster, que hace una precisión al respecto de las decisiones de diseño y las implicaciones que tiene, está desde el mundo de la arquitectura, por supuesto, y Flusser con su filosofía del diseño también puede ser útil para acotar un poco esas decisiones que tienen que ver con la mirada de la ética. Y al final, el otro texto de Roger Bartra,
que tiene que ver con las categorías y las construcciones de la figura del otro o del otro, y todo el universo de lo que está en un título de un texto que se llama Territorios del Terror y la Otredad. Es la configuración de la dimensión del otro, la construcción del salvaje, la construcción del enemigo, la construcción del perverso, del que me ataca, del que me ofende, del que me agrede, y cómo esas categorías de esas decisiones en los juegos de roles seguramente están presentes y que tienen que ser tenidas en cuenta al momento de valorar esas decisiones. Por ahora eso. Muchísimas gracias. Muy pertinentes las recomendaciones. Gracias, profesor Andrés. Le damos la palabra al profesor Juan de la Rosa. Sí. No, lo primero es pues, felicitar a David. Me parece fascinante el proyecto de él. Me parece muy interesante. Siempre con estas cosas que llegan a lo cuantitativo, y cuando él dice medir el efecto de uno y del otro, siempre uno tiene un poquito de susto porque a veces pues, los efectos son más cualitativos que cuantitativos. Termina uno cuantitivizando lo cualitativo. Me gustaría pues más adelante eventualmente charlar con él al respecto de qué herramientas está planteando para la medición de esas alteraciones que puede generar el uso de la herramienta. Pero me parece pues, muy interesante y muy organizado. Entonces, felicitaciones por el trabajo. Gracias. Gracias, profesor Juan. ¿Alguien más tiene? El profesor Rolando. No, la verdad es que para mí es la primera vez que veo el planteamiento del proyecto y pues me resulta muy interesante, muy interesante. Me hace, me hace pensar en, digamos que en ciertas ideas que tienen que ver con perdón, un segundo. Perdón, hasta ahora ya empieza la logística ahí de viernes familiar por la noche. Entonces, hay asuntos ahí que me parece interesante considerar cuando se habla de asuntos relacionados con la ética que tienen que ver con aspectos relacionados con la representatividad, ¿no? Digamos, en estos tiempos que corren, sobre todo, hay una preocupación cada vez más marcada porque los equipos de diseño se nutran de las voces que deben estar, que deben hacer parte pues, de los proyectos, ¿no? Y entonces acá eso me hace simplemente como preguntarme, bueno, ¿cómo entra ahí a jugar la idea de juego de rol? Y si ese juego de rol, digamos, crea un personaje que podemos, no sé, pensemos una mujer afrodescendiente, ¿cierto? Pero que lo está jugando una persona que atrás sea otra persona, que no tiene esas características. Entonces, digamos, creo que eso, pues me parece que es algo para considerar, ¿no? Como para poner en discusión, digamos, cómo es esta idea de el personaje y la persona que está detrás asumiendo ese rol. Y creo que ahí hay algo para establecer, ¿no? Como una especie como de meta, ¿cierto? Como de qué está detrás del juego, ¿cierto? Como que hay una especie de front-end, pero qué es lo que está detrás. Y siento que ahí hay unos espacios que, pues, que hay que considerar que en términos de ética pues van a entrar en juego necesariamente. Y bueno, y quizás recomendar un librito que escuché, un audiolibro que escuché recientemente que se llama Ruined by Design, de Mike Monteiro, pues que tiene una serie de consideraciones alrededor de la ética en el diseño, y quizás puede tener ahí algunos pues elementos que puedan resultar interesantes para un proyecto como estos. Entonces, pues muy bien. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Gracias, profesor Rolando. Y gracias, David, también por tu presentación.
Damos paso entonces a la siguiente persona, David Fernando Pazaroca, dirigido por el profesor Juan Alfonso de la Rosa Munar. Un saludo a los compañeros, a los profesores y bueno, imagínense que en un grupo de personas se acuerda a reunirse con un objetivo aparentemente claro, ¿no? Para tener una discusión civilizada en términos más racionales para hablar sobre el futuro del mismo grupo y discutir algunas ideas, generar algunas propuestas, pero cuando comienza alguna opinión, cambia la dinámica del grupo, se comienzan a interrumpir, todos quieren hablar a la vez, la conversación se convierte en apasionada, el tiempo se pierde, se grita, se pierde el foco de la conversación, se difumina la intención y pasan algunas otras cosas que seguramente se podrán imaginar en sus cabezas, ¿no? Y esto parece ser inevitable en la naturaleza humana. Yo personalmente, como parte del proceso de mi investigación, me he involucrado en diferentes espacios de construcción colectiva, en distintos ambientes, por ejemplo en la universidad, siendo parte del consejo de la facultad, también en los procesos de las juntas de acción comunal, en la JAC, que es un espacio dentro del sector público, y parte de lo que se podría llamar la legitimidad del Estado, también en proyectos de colectivos entre personas, uno en sentido artístico y otro con sentido ambiental, y también dentro de la empresa donde trabajo, ¿no? Que es algo más de corte privado. Pero bueno, y esto porque no puede ser un problema de diseño, ¿no? ¿Y por qué no? Entonces, el camino de mi investigación se adentra en la intersección entre el diseño y lo político, en una zona que tiene que ver con la construcción colectiva y con la relación a la democracia. Particularmente me llama la atención la perspectiva deliberativa, que es como una suerte de discusión entre distintas opiniones, que al menos en teoría podría ser capaz de construir futuros colectivos. Ahora bien, dentro del proceso de diseño, como el campo de investigación ideal, habría que tener control sobre algunas variables que puedan o no tener injerencia sobre el diseñador, el proceso de diseño en sí mismo, el resultado de los interesados o los stakeholders en inglés, ¿no? Esto con el fin de evaluar las posibles relaciones existentes. Yo intuitivo y prematuramente me arriesgo a decir que existe una dinámica de doble vía que relaciona en el campo de lo político al diseño como un factor que aporta al proceso y en el campo del diseño de la perspectiva de un proceso deliberativo y democrático que también genera una reflexión importante sobre el pensamiento de diseño. En ambos casos, el aporte influirá en un mejor resultado y permitirá una dinámica de análisis crítico sobre la relación que estas disciplinas tienen. Robinson, por favor, si podemos pasar, gracias. Aquí en este punto es donde entra la cuestión de la fricción como una variable prometedora para investigar, sobre todo por la relación con la deliberación, en la medida que a mayor discusión hay un mayor proceso democrático. El control sobre la fricción de algunas variables en ciertos aspectos podría llevar al aumento de la deliberación en un proceso de construcción colectiva, pero también la disminución de la fricción en otros procesos que se dan, como los pasionales, por ejemplo, puede ser muy valioso para mejorar este ambiente y finalmente el producto que se genera. Aquí, bajo las perspectivas de investigación propias del diseño, me interesan mucho los conceptos del prototipo, el diseño especulativo, el diseño crítico, el diseño participativo. Bueno, todos tienen que ver con la capacidad proyectiva del diseño como un pensamiento, lo cual se relaciona con el pensamiento político en su función de construcción de futuros colectivos. Pasemos a la otra, eso que ven son una de las variables que he pillado en mis iteraciones. Pasemos a la otra diapositiva, Robinson, gracias. Para comenzar, estoy en la elaboración de un proceso piloto en la que quiero iterar un prototipo especulativo y crítico que ya he venido trabajando hace un año, pero aplicando las nuevas variables para testear en el campo, en donde a través de un toolkit puedo hacer un proceso de acercamiento hacia algunas relaciones teóricas y conceptuales y a los planteamientos que me interesan de esta construcción colectiva. Y precisamente mediado por un proceso de diseño que pueda permitir la deliberación. El toolkit visual, en términos de Laura Forlano, es el que permite abrir el workshop y lo que permite el cambio del papel del diseñador hacia un facilitador. Pero en lo que a mí respecta, no solo debería facilitar, sino que también debería sostener la estructura de un proceso de diseño in situ.
y manejar algunas de las variables a través de la discusión. El toolkit no basta. Se necesitan otro tipo de ayudas como un prototipo para generar una discusión. Entonces, el toolkit no debería ser la única cosa en juego, es de las cosas que he estado aprendiendo de estos años. Y al generar esta experiencia deliberativa, el prototipo inicial, que también me interesa usar, se debe manifestar como una materialización visual de un futuro especulativo como un punto de partida de la discusión, en donde el toolkit luego permite guiar el proceso y le permite al diseñador jugar con las variables para generar fricción o bajar la fricción y llevar la cuestión hacia la construcción colectiva. Pasemos a la última diapositiva. No me lo van a creer, pero esto es algo que se está pidiendo casi a gritos en varios espacios en términos de participación. La dificultad se me ha presentado en el asunto del contexto de la implementación, porque la noción de realizar un espacio de construcción colectiva implica ciertas cosas que en un principio yo no había contemplado y que son importantes y delicadas para los stakeholders, los interesados, porque supone dos asuntos relevantes, ¿no? La discusión de los temas sensibles y la generación de una propuesta que finalmente es un conocimiento que no se quiere compartir, por así decirlo, ¿no? Con la competencia o en términos políticos con el... Se hablan los procesos internos, se critican, se hacen evaluación, lo cual es sensible para la vicepresidencia y es delicado. Pero también la propuesta que se puedan generar son tan valiosas por la compañía que hasta cierto punto no se quieren difundir como uno quisiera. Esto me ha implicado que al momento de implementar se me está exigiendo una suerte de contrato, por llamarlo de alguna manera, en el que yo me comprometo a ofrecer la metodología, sí, el producto e incluso el espacio, pero todo como un producto ya finalizado. Incluso en la universidad, que tenemos espacios democráticos y queremos que funcionen de otra forma y mejor, pero también se me pide como ya un paquete de implementación a nivel de producto finalizado. Esto me ha llevado a que tengo que personalizar una parte de esta cuestión que se adapte al contexto, pero que no influya en las variables de la investigación. El proceso que llevo promete, lo cual podría ser varias iteraciones rápidas, ya que el resultado de estas construcciones se necesita rápido, ¿no? En las juntas de acción comunal, en la universidad, para los estudiantes, para los procesos de democracia, para la empresa siempre se necesitan cosas rápidas, lo que puede llevar a hacerme talleres, iteraciones muy rápidas, pero el otro lado, la construcción de este producto que ya llevo un año pensando, se me ha dificultado en estos últimos meses, ¿no? Y llevo un par de años pensando en una investigación que permita la reflexión crítica, pero nunca contemplé que la experiencia debiera ofrecerse como una especie de producto por la propia naturaleza del asunto político, ¿no? Que implica la construcción colectiva. Lo bueno es que desde el diseño tengo las herramientas para eso, ¿no? Entonces, ahí vamos bien, contentos, con ánimo, con muchas expectativas, que ya se acabó la pandemia y la gente se quiere poner a construir un futuro distinto. Ahí termino, rápido, contándoles lo bueno y lo malo, y bueno, gracias por el tiempo. Y a Robinson por salvar mi pellejo siempre. Vale, David, muchas gracias por tu presentación. Abrimos entonces el espacio para retroalimentación y preguntas. Si alguien quiere comentar algo sobre la presentación, puede levantar la mano y hacerla en el momento que considere. Igual te acabo de poner aquí un enlace al trabajo de Javier Arteaga, diseñador de Nariño, que logró hacer todo un trabajo para el gobierno digital abierto en las tomas de decisiones y participación ciudadana con mucha fuerza. La metodología está libre y descargable para ser utilizada con todas las herramientas y posibilidades de trabajar en eso. Es publicista también, ciertamente. Es Feeling, la página en la que puedes consultar todo eso y mirar cómo con esas herramientas han ayudado a los procesos de participación ciudadana y en la toma de decisiones de control y de veeduría de la ciudadanía sobre el control
público y la transparencia de las decisiones de gobierno. Puede servir como herramienta seguramente para el entendimiento de lo que estás trabajando. Eso por ahora. Gracias, profesor Andrés. Si algún otro profesor o estudiante quiere realizar otra recomendación o anotación sobre la presentación. Bueno, David, muchísimas gracias por tu presentación y muchísimas gracias a todos por su participación. Quisiera abrir un último espacio de agradecimiento y de conclusión sobre el espacio. Si alguno tiene como alguna recomendación o alguna sugerencia para todos los estudiantes en general, pues pueden hablar en este momento. Robin, yo tengo una sugerencia para todos. Chicos, por favor, sean muy conscientes del título que ustedes registraron cuando presentaron el proyecto del protocolo de investigación y el título que tienen en este momento. En algunos casos he visto que han hecho modificaciones, lo cual es perfectamente válido, pero no olviden que deben hacer la solicitud de cambio de título a la maestría con una carta donde ustedes mencionen el título anterior, el título que están proponiendo ahora y que es de común acuerdo con su director, para que por favor no vaya a presentar luego cruces el título que están presentando con el que está registrado. Eso era, Robin, gracias. Gracias, Mariana. ¿Alguien más quiere realizar alguna? David Méndez, creo que está levantando la mano. Sí. Una pregunta con respecto a lo que acaba de decir Mariana. O sea, yo tengo claro el proceso, pero también creo que aún puede seguir cambiando el título. Entonces, ¿cuántas veces hay que hacer ese proceso en cambio de que en el caso de que siga cambiando? O en qué momentos hay que entregar la carta? O, digamos, ¿hasta qué plazo? Un poquito más de especificidad con respecto a eso. Lo ideal, David, es que el título con el que tú llegues a presentar tu documento de tesis sea el mismo título que tienes registrado. Y la solicitud de cambio de título es una solicitud estudiantil. Quiere decir que tú tienes que estar matriculado en el semestre en el que lo solicitas. Entonces, pues ya, digamos, en este caso que ustedes entran el siguiente semestre a tesis de maestría, tienen la posibilidad durante el semestre, mientras son estudiantes, de hacer la solicitud. Más sin embargo, pues creo que eso ya es una decisión de estudiante-director, cuántos títulos van cambiando, cuántos son el pertinente para la tesis que están desarrollando y si prefieren hacer el cambio al final. Lo único es que, por favor, no lo pueden olvidar porque lo que te decía, si no coincide el título del documento de tesis con el título registrado en acta de consejo de facultad, hay cruces de información. Y pues nos exigen que sea el título que queda registrado por, digamos, el consejo de facultad, que es el que aprueba los títulos y este es como el requisito. Vale, Yo voy a adicionar Son lo que actos dijo, públicos. Son actos lo- públicos administrativos que tienen que quedar formalizados. Puede ser hasta el final. La recomendación es no hagan muchos intentos de cambiar formalmente el título muchas veces. Háganlo al final si tienen uno ya claro y con esa presentación al final lo dejan formalizado ya. Sí, de acuerdo con Andrés. Eso no es una cosa que no vaya a cambiar todas las semanas porque No, o hizo un cambio al total. texto. Lo normal es que cambie varias veces porque uno replantea qué es específicamente lo que uno está, la pregunta que se está haciendo, pero no tiene sentido hacer la carga burocrática de estar cambiando y cambiando y cambiando, no tiene sentido. Entonces es como esperar hasta el fin, hasta que ya uno tiene como la claridad y dice, sí, esto es, ya estoy escribiendo el documento, tiene la discusión con su director y hace la solicitud de cambio, pero eso no debería pasar 3 o 4 veces en el proceso, debería cambiar solamente cuando ya está al final. De acuerdo, pero no esperen al último día, por favor, porque si nos El ha proceso pasado administrativo de eso se necesita 2 meses previos. Sí, Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. tiempo. Entonces no esperen al último día, sí hacia el final, pero no el último día. sí, eso tiene que pasar por comité de áreas y luego tiene que pasar por consejo de facultad y, o sea, eso no es que sea que yo lo Son pido 5 hoy o y 6 mañana ya esté instancias que cambiado. valoran y acosan para que llegue a consejo de facultad. De acuerdo. Esos son 3 meses. Vale, muchas gracias, profesores. Si alguien más tiene alguna retroalimentación, alguna recomendación.
creo que la hora pide que nos vayamos, pero hay muchas dudas sobre los criterios o las pautas de estas presentaciones y si hay derroteros claros o si cada presentación como se hizo hoy, la sesión pasada, hay unos grados de libertad que está claramente dado que sí, pero al final, a la luz de las evaluaciones y de las valoraciones y desde las revisiones que hacemos como profesores que acompañamos los procesos y vemos los trabajos de los otros, hay un montón de implícitos de criterios que repiten cada una de las intervenciones por parte de los profesores que anuncian o solicitan la presencia de unos datos y unas formas particulares de presentar. Entonces, no sé si se pudiese encontrar el telón de fondo que está detrás de esas recomendaciones o sugerencias que hacemos los profesores para acompañar a los que presentan sus trabajos con esas mínimas pautas, como también la maestría ha venido entregando el esquema general de la matriz de lo que debe ser la estructura de la presentación del documento final. No sé si también aquí habría protocolos que estarían demarcando cuáles son los ítems que deben ser siempre puestos en la presentación de un trabajo, en estas modalidades de socialización. Puede ser. Vale, profe, muchas gracias. Vamos a tenerlo presente para las próximas. Creo que no siendo más, les agradezco a todos por la participación, a los estudiantes por sus presentaciones y a los profesores por sus retroalimentaciones y preguntas. Y damos cierre de esta manera a la segunda sesión del seminario de estudio virtual. Entonces, que estén muy bien y les deseo una muy feliz noche. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, gracias. A descansar y a celebrar. Vayan. Chao.